Gran carrera de leña aquí en Tabollón primero, Autla Hidalgo. Vamos a ver quién gana, quién de los competidores es el ganador. Bien, Alain Olivares se ubica en el carril derecho. Posición. Carguen su leña, calen primero. El peso de la leña es 50 kilos medidos. Pedimos al público que vayan haciendo sus apuestas, señoras y señores. Los dos competidores. Y bien, en cuanto les dé la indicación, el árbitro para arrancar y salir corriendo, salir disparados. A la cuenta de 3. Bien, en estos momentos se hace la primera salida en esta competencia. Vemos a Ulises en el carril izquierdo corriendo como si fuera una basura en la espalda. Muy bien, señoras y señores, vayan haciendo sus apuestas. Por eso, ¿para qué ¿Que te cargue? Ven, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Y bien, a 50 metros viene ganando la victoria José Ulises. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Mientras que David quedó a 50 metros atrás. Muchas felicidades. Lo importante es participar. Hay que acomodarles bien el esquema. Aplausos para estos dos jugadores. Los señores de olla se les acomodan. Le vamos a pedir también a las señoras, a las dos participantes, ¿quiénes son? Para acá, vamos a poner. Metan la lista, por favor. Un poquito más allá. Más allá. Bueno, vamos a mandar a las primeras en la lista, a Sara y a Gabriela Gutiérrez. Sumaron a 8 participantes, así es que hay juego, señoras y señores, vayan haciendo sus apuestas. Pero al menos Gabriela Gutiérrez se ubica en el carril izquierdo, Sara Flores se ubica en el carril derecho. Al momento del silbatazo, salen corriendo. Agua, por ahí. Agua. Agua. Acá en la olla, A ver, échale. ¿Todos son iguales? Hay que checar A dos silbatazos sale. que las ollas deben ser iguales. Dos silbatazos. Muy bien. Dale. Y arrancan con esta segunda carrera de competencia de ollas. Va ganando Sarita, dejando a su compañera 10 metros atrás.
Profe, en esta eliminatoria es sencilla, la mujer es sencilla, la que gana es la que se pone en otra. Vemos que se está dando ya el retorno nuevamente para llegar al punto de salida. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Esperamos que no se confíe porque en un segundo puede hacer la diferencia. Y bien, viene Sara ya llegando a 50 metros al punto de partida. Muy bien, señora, felicidades. Viene llegando ya a la meta y se lleva la victoria. Felicidades, fuertes los aplausos. Los anotadores tienen que estar al pendiente, vayan anotando quién gana. Muy bien, felicidades, señora Gabriela. Gracias por participar. En la competencia de tercio de leña, a Isidro Reyes de Terrero, vaya alistándose, y Víctor Cruz. Bien, vayan apostando, vayan apostando. Y bien, saludamos a toda la gente que visita Tamuín primero en su fiesta patronal, a todos aquellos amigos que en estos momentos están haciendo las filmaciones para las redes sociales. Bienvenidos sean y esperamos también que se diviertan en grande. Para la siguiente carrera se van preparando Angélica y Areli. Angélica y Areli. Con esta competencia, señoras, van corriendo como si no llevara nada. A ver quién se lleva la victoria. Y bien, vayan haciendo sus apuestas. Y bien, vemos que nuevamente se dieron el retorno y viene ganando el amigo de camiseta negra. Bien, va llegando a y bien, se lleva la victoria. Felicidades, felicidades por participar. Así es esto, uno tiene que ganar. Izquierdo. Vamos a Areli, con el derecho. Haciendo la competencia, señoras y señores. Corre como una máquina. Corriendo a 100 kilómetros por hora. Va llegando al retorno. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Bien. Ha llegado el momento de dar el retorno. Vamos a ver quién gana. ¿Qué pasó ahí? Que vienen saliendo a 50 metros para llegar a la meta. Areli viene ganando la jugada, pero vamos a ver. Y bien, llegó a la meta. Felicidades para Areli. Gracias, maestra, gracias. Salen las dos corriendo al mismo tiempo, pero una va llevando a la victoria a unos pasos. Vamos a ver
quién se lleva la victoria, señoras y señores. Las dos van igual. Está reñida esta competencia. Pero vamos a ver quién se lleva la victoria. Al parecer, de esta tribuna vemos que las dos corren a la par. Al parecer, Angélica viene ganando. No, perdón, la señora Marlene va a escasos metros de llegar a la meta, pero ya estaba a la meta. Ya estaba en la meta. No, Sí, ya había dado el paso. salió acá. Antes. Y ya estaba en la meta, tenía yo. Ulises se ubica en el carril izquierdo contra Víctor, que se ubica en el carril derecho, corriendo a la par, señoras y señores. A ver quién se lleva la victoria. Los dos competidores van igual. Ya llegando al punto de retorno a 10 metros. Se están dando la vuelta. Vamos a ver quién llega primero. Y vemos a Víctor. Ya faltando 10 metros, 7 metros, 4, 3, 2 y 1. Felicidades, llegó primero. Felicidades, Ulises. Se lleva el segundo lugar. Fuerte los aplausos para Ulises y para el ganador de esta competencia. Ha llegado el momento de partir. Empiezan con esta carrera de tortugas hormigas. A ver quién gana, señoras y señores. Las dos están corriendo a 100 kilómetros por hora. Vayan haciendo sus apuestas. Ánimo, ánimo, ánimo. Señoras, échale ganas. Todo se puede cuando se quiere. Sí, es cierto, hace falta unas agüitas bien frías. Por ahí. Hay que ofrecer a los comisionados, ofrezcan agüita, refrescos, cervezas a todos los aficionados de este deporte, de este gran deporte, ya que lo que es los juegos, este tipo de actividades son los que dan realce a una fiesta patronal. Y año con año, en Tamuyo primero, se hacen las carreras de olla, el jaripeo ranchero, en los eventos deportivos y culturales de año con año. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Las dos vienen igual. Vemos a la señora Cristina. Cristina, ¿quién es? Ya va llegando a la meta, corriendo a 100 kilómetros por hora. Está llegando a 2, 1 y 0. Llegó. Con trabajo, pero llegó. Echándole ganas, claro, por supuesto. Esto es de reconocer a las mujeres luchonas, a las mujeres guerreras. Y bien, y arrancan. Muy bien, vemos en esta competencia. Muy bienvenidos, señoras y señores. Areli se va quedando atrás. Anita va adelante. Vamos a ver quién se lleva la victoria. 5 metros atrás se va quedando Areli. Sara se va dando ya el retorno para llegar a la meta. Vamos a ver, señoras y señores, quién se lleva la victoria. Corriendo a 100 kilómetros por hora. Vayan abriendo espacio. Ya le falta escasos 50 metros para llegar a la meta. Sara viene con todo para llevar la victoria en esta competencia de ollas, en este
día 18 de marzo. Gracias a todos ustedes por acompañar en esta gran fiesta patronal. Felicidades, Areli. Fuerte los aplausos, que se escuchen. Que nos visita de los diferentes lugares de nuestro República Dominicana. Y bien, nuevamente, la siguiente salida. Vamos a Marlene corriendo a 100 kilómetros por hora. Señoras y señores, vamos a ver quién se lleva la victoria. Esther se va quedando atrás a 20 metros, ya se quedó. Vamos a ver, a veces el juego cambia, pero esperemos. Bien, saluditos para amigos de Texcoco, Estado de México. Bienvenidos sean a esta fiesta patronal. Vayan sacando camaritas para las redes sociales. Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando de los diferentes lugares de nuestro país, y por qué no saludamos a la gente que se encuentran en Estados Unidos y otros lugares que en este momento están viendo esta actividad tan bonita que año con año se celebra en Pabellón Primero. Muy bien. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! A la meta. Y ya llegado, señoras y señores. Bien, se está quedando, pero bueno, así es el juego. Una tiene que ganar. Para tercer lugar. Y arrancan con esta carrera. Vamos, vemos a Areli nuevamente corriendo rápidamente, dejando a su compañera atrás. 5 metros, 10 metros, ya llegó. Va llegando a la mitad de la pista. Vamos a ver quién se lleva la victoria. No se confíen los que apostaron. Pues ya se dieron el retorno. Vemos nuevamente a la señora Areli llegando ya casi nuevamente a 50 metros para llegar a la meta. Y aplausos, que se oiga la emoción, el entusiasmo. Bien, viene ganando la señora Areli, corriendo. Se le faltan 6. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! 5, 4, 3, 2, 1. Y muchas felicidades. Se ha llevado la victoria. Ahora sí, vayan haciendo sus cuentas. Esta es la que estelar. Están saliendo en estos momentos. Sara está corriendo a 100 kilómetros por hora. Señoras y señores, vamos a ver quién se lleva la victoria. Vamos viendo que Sara se está aventajando bastante. Pero bueno, tenemos también a la señora Marlene en segundo lugar. A ver quién se lleva el primer lugar. Todo puede suceder en un instante. Vemos a la señora Sara ya dando el retorno, ya llegando casi a la meta. Rápidamente, le faltan 40 metros, 30 metros, 20, 10, 9, 8. Y ya ha llegado, señoras y señores. De esa manera estamos cerrando ya estas competencias de competencia de olla y tercio de leña.